Hola, hola, aquí estamos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos aquí a punto de comenzar un live sobre astrofotografía con nuestro ingeniero Sergio Otarola, también astrógrafo del observatorio. Estamos esperando que se junte, que se conecte Sergio. Aquí está Nicolás Lira, soy yo, de Comunicaciones del Observatorio. Los estaré acompañando esta tarde. ¿Cómo están? ¿De dónde nos están escuchando? ¿De dónde nos están mirando? Lautaro, novena región, mucho gusto. Estamos a ver si Sergio Ahí se logra estamos. conectar. Hola Hola Nico. Sergio, Vamos a poner un poquito más de hola, luz hola, acá. ¿cómo estás? Ahí, ahí sí. Bien. Estamos listos para empezar. Ahí está. Te veo y te escucho Sí. bien. Está buena la conexión. Qué bueno, qué bueno. Ya tenemos hartos amigos conectados de Colombia, de Lautaro, de Putaendo, los amigos de Astrofísica Más. Hoy día va a ser en español la actividad. El viernes pasado, last Friday, we had an English activity. Peña Blanca, saludos a Peña Blanca, Isla de Maipo, Córdoba, Argentina, mucho gusto a todos. Sergio, ¿dónde estás tú, Sergio? Cuéntanos un poco. Bueno, yo llevo ya 10 años en el observatorio. Ahora voy a cumplir en un par de meses más los 10 años. Y desde Wow. el 2014 aproximadamente soy embajador fotográfico del Observatorio Europeo Austral, la ESO, que es uno de los partners de los socios de ALMA. Y bueno, también he contribuido bastante con ustedes con lo que es relaciones públicas y aportando con fotos para lo que es los comunicados y ese tipo de cosas. Así que todo lo que es divulgación. Sí, po. Oye, y cuéntanos ahora mismo dónde estás tú, en Yo ahora estoy en qué Villa Alemana, acá en la quinta región. Sí. quinta región. Excelente, excelente. Por ahí si hay algún compañero amigo de Villa Alemana en la quinta región, también saludos para allá. Saludos a México también, por supuesto, por supuesto. Oye, mira, Sergio vamos a hablar un poco de astrofotografía hoy día, como les habíamos anunciado. Él me mandó unas imágenes ahí para ir comentando y luego vamos a abrir un poco el espacio para preguntas que puedan tener al respecto de su trabajo en astrofotografía y también si quieren preguntarle un poco de la vida en el Ya, observatorio, pues, cosas ahí así, tú me vas también, ayudando con los también comentarios y las por preguntas supuesto. para... ¿Ya? Si de repente hay alguna Por pregunta supuesto. de las imágenes que vamos a Voy a estar poner las fotos. comentando, de las explicaciones, vamos parando y hacemos los comentarios. Eh, bueno, para hacer una introducción así como bien general Nico, si puedes cambiar, por favor.
Nico, tu conexión está como congelada ahí. Si puedes colocar por favor la de la etiqueta. Ah, a ver, ahí se está arreglando, parece. No. Ahí como que está retornando la Esa. conexión. Ahí va a estar más o menos enfocado, pero el primer punto que se, Ahí está el volviendo. primer punto que se ve arriba es Saturno, después, Es que, ¿sí? Sergio, Sí, ¿me dime. escucháis? ¿Sí? ¿Podemos partir de nuevo desde la primera porque se cortó para todo el Ya, ok, mundo? ok. ¿Ya? Entonces ahí estamos con la primera imagen porque la conexión como que tuvo un Ya, ok, problema no, no hay hace un drama. ratito. Eh, A ver, déjame chequear, amigos y amigas conectadas, ¿se está escuchando y viendo bien ahora o se sigue viendo mal? Ahí sí, ya, parece que ahora estamos bien. ya, perfecto, Ya. ya, démosle, Si Sergio. puedes poner la que está con las etiquetas Sí, mejor para que quede más claro ahí. Ya, ahí está. Bueno, ahí. esta es una imagen tomada desde el campamento base de Alma, mirando hacia el Salar. Y elegí esta imagen particular para empezar la presentación porque generalmente cuando se habla de astrofotografía uno piensa en un montón de equipamiento y cosas caras o que son muy complicadas. Y si bien es cierto, hay alto trabajo de planificación, eh, este es una foto que se podría realizar o que podría realizar cualquier persona estando en el lugar correcto, en un lugar oscuro como por ejemplo en el caso del desierto allá donde estamos nosotros en el OSF, que es el campamento base de las operaciones de ALMA. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en la parte de arriba está Saturno, después la parte más brillante que se ve un poco quemada en la transmisión, pero esa es la Luna. Después a un costado un puntito brillante que es Venus y más abajo un puntito bien débil que es Júpiter. Entonces tenemos esta alineación en el cielo un poquito después del atardecer. Y, y como le decía, elegí esta imagen porque en realidad fue tomada con una cámara y un lente que en lo que es el mundo de la fotografía es algo bastante asequible y que podría haberse realizado perfectamente con cualquier equipamiento básico que permita los controles manuales de la foto. Acá tengo la cámara que ocupé. Esta es una cámara Nikon del año 2007. Tiene 13 años ya de antigüedad y este lente también es uno de los lentes más baratos que existen para esta línea de cámara. Entonces, no es necesario a veces tener tanto invertido en equipo, en lentes, para poder realizar algunas cosas bastante interesantes. Lo que sí se requiere es harta planificación. Y ahí es un tema que yo siempre insisto en las presentaciones que hago sobre esta disciplina, de que el 90% del éxito de una sesión exitosa de astrofotografía es la planificación, tanto del equipamiento que se va a ocupar, de lo que se va a observar, de las condiciones ambientales, los parámetros de la cámara. Y para eso hay algunos tips que se pueden ir agarrando con el tiempo. Por ejemplo, para lo que es la planificación de las condiciones climáticas, ocupo bastante lo que es la plataforma yr.no, que entrega reportes bastante precisos de las condiciones meteorológicas, porque a veces uno puede tener todo listo para salir a hacer una toma, una captura, pero si el cielo está cubierto o las condiciones no van a ser las adecuadas, en realidad no vale la pena el esfuerzo. Y es re importante llegar porque cuando uno está haciendo este tipo de capturas, generalmente está en lugares poco poblados o está alejado de lo que es las luces, los pueblos. Entonces es importante que si uno va a llegar a un lugar así, estar consciente de que las condiciones meteorológicas van a ser buenas.
respecto de, por ejemplo, lo que es el cómo poder encuadrar la imagen. Está el software que se llama Stellarium, que para las plataformas PC, Mac y Linux es gratis. Entiendo que hay una versión gratis también para los celulares, pero hay una versión que se tiene que pagar, hay una pequeña tarifa. Pero básicamente con la versión que se ocupa para el computador, uno puede setear ahí la hora, el lugar y el lugar y el espacio, digamos, en el cielo que uno quiere observar, y puede ir viendo todos estos fenómenos con anticipación. Es como una especie de planetario virtual en el cual uno se puede adelantar en los días o meses, lo que uno estime necesario, y saber cómo va a estar el cielo y cómo van a estar los cuerpos en el espacio en ese momento, y poder de esa forma tener la elección de la cámara, del lente, los parámetros, saber si van a estar las condiciones adecuadas o no, porque, por ejemplo, puede que haya una alineación planetaria súper bonita, pero a lo mejor va a haber luna llena y no se van a ver los planetas. En este caso se ve como que estuviera la luna llena, pero en realidad la luna era bastante débil en esa foto, y se ve como que si fuera luna llena por un efecto de la saturación del sensor de la cámara solamente, pero no. En una condición de luna llena, por ejemplo, Venus no se hubiera visto, Júpiter probablemente tampoco. Entonces es importante el tema de la planificación y ver esos detalles. Y para lo que es ya de los parámetros de la cámara en sí, hay una plataforma para Android que se llama Hyperfocal Pro, en la cual uno ingresa el modelo de la cámara que tiene, el lente que va a ocupar, y con eso uno le puede dar información de a qué distancia enfocar para tener las estrellas bien enfocadas o el paisaje bien enfocado, eh, o sacar relaciones de distancia de cómo poder lograr el enfoque adecuado para poder realizar una captura, porque a veces uno quiere incluir elementos del paisaje también dentro de la foto. Entonces, para eso es esta herramienta de Hyperfocal Pro. En términos de parámetros técnicos de la fotografía, hay tres cosas que se tienen que controlar para poder realizar una captura de astrofotografía, y que tienen que configurarse en forma manual. En situación de alto contraste, como es fotografiar el cielo oscuro con puntos brillantes que son las estrellas, los modos automáticos de la cámara no funcionan bien, entonces uno tiene que controlar todo en forma manual. Y el primer parámetro que uno tiene que controlar es la apertura del lente. Acá saqué el lente de la cámara, y si se puede apreciar, tiene a ver, ahí le está dando mejor la luz. Tiene una pequeña apertura, y yo con la mano ahora estoy regulando cuánto se abre o se cierra el lente. Mientras más abierto, más luz va a poder ingresar, y al mantenerlo cerrado voy a restringir la cantidad de luz que va a ingresar. Y por acá está la cámara, y por ahí adentro se ve el espejo. Detrás de ese espejo está el sensor de la cámara, que es finalmente lo que va a capturar la imagen. Entonces, yo tengo que controlar tres cosas en la cámara. Primero, la apertura del lente. Mientras más abierto, va a poder ingresar más cantidad de luz. Segundo, el tiempo que yo voy a tener expuesto el sensor a la luz. Y en tercer lugar, es la sensibilidad que va a tener la cámara hacia la luz. Entonces, para fotografía de la estrella, generalmente se trata de trabajar con la apertura más grande que permita el lente, porque uno quiere recolectar la mayor cantidad posible de luz. Acá en la foto se ven los puntos bien definidos, y eso es por la capacidad de capturar la luz que tiene el sensor de la cámara, que es muchas veces mayor detectar. En este caso, acá en esta foto fueron 10 segundos que la cámara estuvo capturando luz.
¿Por qué 10 segundos? Porque con un podría haber capturado más luz, pero en el movimiento que se ve en el cielo de los planetas, en este caso que era Saturno, Venus, Júpiter, y bueno, la Luna también, hubieran quedado trazos y se hubieran transformado en líneas y no hubieran quedado bien definidos como puntos como se ven ahí. Entonces, para poder determinar cuánto tiempo yo puedo recolectar, es que existe una regla más o menos gruesa, que algunos le llaman la regla 600, la regla 500, ahora ya va como en el 450, y que determina que, de acuerdo a la cámara que yo estoy ocupando y al lente, yo tengo una cierta cantidad de tiempo en que puedo recolectar luz. Si ocupo un lente que ocupa mucho campo de visión del cielo, yo voy a poder exponer durante más tiempo. Si ocupo un lente, por así decirlo, con mayor zoom o una distancia focal más larga, voy a poder lograr un acercamiento, pero voy a restringir la cantidad de tiempo que yo voy a poder recolectar luz antes que se empiecen a formar estos trazos. Y más adelante voy a mostrar una imagen de lo que se llama un star trail, que es justamente cuando a propósito se hacen exposiciones largas para mostrar el trazo que dejan las estrellas a medida que se van moviendo en el cielo. Entonces acá en este caso lo que yo necesitaba era que los puntos quedaran definidos y de acuerdo a la cámara con el lente da un resultado de unos 10 segundos. Y finalmente, bueno, la apertura era un 1.8, que es lo máximo que permite este lente, y la sensibilidad que se mide en un valor que se llama ISO, en este caso quedó en 640. El ISO nos permite a nosotros darle mayor o menor sensibilidad al sensor para poder captar más luz. Lo malo de aumentar mucho la sensibilidad es que se produce ruido y la imagen empieza a perder los colores o empieza a generar mucho ruido. Entonces se pierde la resolución y se empiezan a generar artefactos o manchitas dentro de la parte negra, las sombras de la imagen, y algunas veces incluso aparecen puntos de colores. Entonces uno tiene que buscar el balance entre lograr capturar luz, pero tampoco generar muchas de estas distorsiones que son indeseadas. Entonces generalmente lo que uno primero ajusta es recolectar lo que uno más pueda con un lente luminoso. En segundo lugar, calcular cuál es el tiempo máximo que yo voy a poder recolectar luz y que no se me formen estos trazos o líneas, en el caso que yo quiera que las estrellas queden bien definidas, y finalmente ajustar la sensibilidad, o en realidad es la amplificación de la señal del sensor, y por eso se produce este ruido o estas distorsiones cuando uno aumenta demasiado el ISO o la sensibilidad. Entonces, al final es el último parámetro en poder ajustar. Y para el enfoque hay dos técnicas. La primera es que si es que el lente, acá voy a mostrar, hay algunos lentes que traen una escala que se está moviendo ahí. Entonces esa escala está graduada con distancias. Y una de esas marcas, que es una bien importante, es la marca del infinito. Entonces si yo quiero fotografiar las estrellas, voy a tener que buscar la marca del infinito y tratar de ajustar en forma muy fina alrededor de esa marca. Y digo alrededor de esa marca porque hay lentes que permiten pasarse de esa marca debido a su construcción y debido a las condiciones ambientales que uno pueda estar tomando las fotos. Generalmente de noche las temperaturas cambian mucho respecto al día y puede haber una diferencia en el ajuste de los elementos internos del lente que me lleven a poder buscar un ajuste pasado a esa marca del infinito, que es la, digamos, marca normal. Y enfocando al infinito, las estrellas deberían quedar bien definidas como estos puntos luminosos.
Y si es que no se cuenta con esa marca, por ejemplo con este otro lente, que es un lente digamos más económico, más barato, eh, lo que se hace es buscar un elemento, un punto luminoso, que esté lo suficientemente lejos, que me permita con el enfoque automático enfocar esa fuente o esa luz y después pasarlo a el modo manual y no tocar el anillo de enfoque del lente, cosa de no perder este enfoque previo que yo hice y de ahí poder realizar la sesión de fotografía. En este caso, por ejemplo, yo lo que uso es poner un lente para que una vez que yo tengo logrado el enfoque al infinito, eh, no por accidente no pasar a llevar el anillo y que no se descalibre ese enfoque. Por ahí me dicen si se pueden hacer con celulares. Hay celulares que hoy en día permiten controles manuales. En realidad, este tipo de fotografía se puede realizar con cualquier tipo de cámara que permita controlar manualmente estos tres parámetros, que es ojalá la apertura del lente, el tiempo de exposición, que siempre son de muchos segundos, y controlar la sensibilidad del sensor o el ISO. Y teniendo esos tres controles en forma manual, se puede realizar algún tipo de astrofotografía. Cuán bueno o cuán malo va a ser el resultado va a depender de muchos factores. Hay algunos celulares hoy en día que toman fotos de la Vía Láctea bastante buenas. Sin embargo, igual el precio de esos celulares, si uno lo compara con una cámara, a veces son más caros que una cámara y un lente que uno pudiera ocupar para otros propósitos también. Entonces también va a depender de esos factores. Pero con una cámara, digamos, económica, hoy en día se pueden hacer muchas cosas. Y con los celulares también, siempre y cuando tengan estos enfoques o estos controles manuales. Eh, Nico, no sé si tienes algo por ahí para pasar a la siguiente. Sigamos a la Ya. siguiente. Acá tenemos otra que es como un clásico de la astrofotografía y que es el centro de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Eh, Acá lo que se ocupó fue otra cámara con este lente acá, una cámara con un sensor un poco más grande, pero todavía algo absolutamente normal. Específicamente, para aquellos que estén conectados y que sean más eh, apegados al área de la fotografía, es una Nikon D600 con un lente de 50 milímetros. Dentro de los sensores más grandes que hay en las cámaras, tenemos las cámaras, por ejemplo, que tienen los celulares que tienen sensores bastante pequeñitos. Después hay cámaras con sensores un poco más grandes que se le pueden cambiar los lentes. Después vienen este tipo de cámaras que tienen sensores que se llaman APS-C. Y finalmente tenemos estas cámaras de acá, que son las que tienen un sensor igual al film de 35 milímetros que existía antes. Y mientras más grande el sensor, mayor capacidad de recolectar luz sin generar ruido. Esa es la principal diferencia en el tamaño del sensor. Un sensor chico puede recolectar mucha luz, pero a un nivel de sensibilidad equivalente a un sensor más grande va a generar bastante más ruido. Entonces, en este caso es un panorama. La cámara se coloca en forma vertical, así, y se va realizando una serie de tomas siempre que un cuadro con el siguiente estén traslapados entre un tercio y la mitad de la imagen que se va a capturar. Entonces se va realizando la exposición, son exposiciones de 8 segundos, con un ISO de 6400 y la apertura máxima que permite el lente que es 1.8. Entonces, como con un solo lente no podía, o con una sola toma, no podía capturar todo el centro de la Vía Láctea, se colocó la cámara en forma vertical y se empezó a realizar un panorama.
Y después estas imágenes se ingresan a una función que se llama Photo Merge en Photoshop y al estar traslapadas un buen porcentaje, el software identifica las estrellas, los puntos más luminosos y es capaz de alinearlas y generar este panorama más extendido. Eh, y una de las ventajas de poder realizar este tipo de panorama es que con un lente más amplio se puede capturar en una sola imagen sin realizar este proceso de panorama, pero se tiende a distorsionar un poco la imagen. En cambio, con un lente un poco más largo, como es un 50 milímetros, eh, se genera menos distorsión, es un lente bastante luminoso y lo otro que también es un lente bastante asequible, entonces generalmente alguien que tiene una cámara full frame, uno de los primeros lentes que puede tener es un 50 milímetros y particularmente da muy buenos resultados para lo que es astrofotografía porque permite capturar mucha luz. Nuevamente, la exposición de 8 segundos es para que todos esos puntitos que se ven ahí, todas las estrellas, queden bien definidos como puntos y no como trazos de estrellas. Y bueno, algunos ajustes básicos después en el procesado, donde se reduce un poco el ruido, se trata de aumentar un poquito más los colores, pero digamos sin alterar lo que la cámara capturó. Oye, impresionante, la bajé en la máxima resolución que permitía el Flickr y la abrí así con el compu para agrandarla y impresionante el nivel de detalle que alcanzaste con Sí, eso. la verdad es que No sé si lo había colocado. bueno, dentro de las técnicas que se ocupan en astrofotografía hay dos que uno no las explota siempre, pero son bastante buenas. El primero es hacer panoramas, que es cuando uno tiene un lente que es luminoso, pero que no te alcanza a cubrir todo el campo de visión que uno quisiera tener. Entonces uno toma una imagen, toma la otra, la traslapa, después toma la siguiente y así. Entonces después uno con un set de, no sé, 6, 8, 10 imágenes, genera esta imagen más grande y tiene una doble ventaja que uno sale del paso de poder tener la captura que de otra forma no se podría con una sola imagen. Y lo otro es que se gana mucha resolución porque cada imagen tiene la resolución completa del sensor. Entonces, en este caso, por ejemplo, la cámara es de 24 megapíxeles. Entonces, cada imagen de 24 megapíxeles se va traslapando y uno puede generar una imagen de mayor resolución. Si uno quisiera ampliar la imagen, permitiría, por ejemplo, imprimirla más grande. Y si es que uno quisiera, por ejemplo, compartirla en medios digitales, por ejemplo, como el Flickr, el Instagram, Facebook, lo que sea, o incluso imprimirla dentro de los tamaños normales que uno imprime fotos como 20 por 35, 30 por 40, lo que sea, al reducir esa imagen, se elimina mucho ruido y se gana también mucha definición. Entonces tiene varias ventajas el realizar panoramas versus tomar una sola imagen con un solo lente. Oye, aquí preguntan si hay imágenes, o sea, tomas de astrofotografía que se pueden hacer desde las ciudades o todo siempre tiene que ser del sector rural. Desde las ciudades es difícil, porque últimamente ha estado bien de moda esto de instalar las luminarias LED y la verdad es que la contaminación lumínica que producen son bastante fatales para lo que es astrofotografía. Quizás lo que se podría hacer con un lente más grande, un lente más largo, es poder, por ejemplo, hacer tomas de la luna cuando hay conjunciones entre la luna y algún planeta que permiten capturarlas dentro del mismo encuadre con un solo lente. Ese tipo de capturas, por ejemplo, no sé, la luna con Júpiter, ahora dentro alineación, se quedó pegado, parece el video. ¿Ahí? Ya. Hace unos días atrás una alineación de Júpiter, Saturno y la Luna. Y eso se veía clarito, uno podía salir estando en el medio de la ciudad, por lo menos acá yo vivo debajo de un alumbrado LED y igual se podía ver y se pudiera haber capturado. Eh,
Así que ese tipo de cosas se podría hacer. Lo otro que se puede hacer es capturar estos trazos de estrella, o también capturar cuando pasa la Estación Espacial Internacional, que técnicamente no es astrofotografía, pero sí pudiera catalogarse un poco dentro de esta disciplina. Que también hay una aplicación que avisa cuando la estación espacial va a pasar cerca o sobre la ciudad donde uno vive y con qué nivel de brillo, y dependiendo de si es un brillo más o menos alto, uno la puede ver a ojo así desnudo, o puede realizar una captura y marcar todo el trazo de la estación espacial mientras pasa por algún lugar. Claro. Sí, Oye, sigamos con la siguiente. Parece ya. que no. La siguiente parece que es la de Eta Carina, o Eta Carina E. Ahí está Karina, acá está. Ya. Ahí, bueno, ahí está la imagen sin la etiqueta, y con las etiquetas ahí ya se identifican más fácilmente algunas cositas. Partiendo abajo tenemos la gran nube de Magallanes, después una estrellita bien brillante que es Canopus, después arriba que en rigor la parte, no, donde está dice Eta Carinae, en realidad eso es la Ahí. nebulosa del homúnculo, y en el centro de eso está Eta Carinae, que es la estrella. Y después a la izquierda tenemos la Cruz del Sur. Y Ah, bueno, acá otra combinación totalmente diferente. Eh, También la elegí porque es poco tradicional. Una zona que tiene bastante elementos. Nuevamente, gracias a Stellarium, uno puede encontrar ahí cuando se, se hacen visibles, o se pueden encuadrar todos estos elementos en una imagen y hacer algo diferente de lo que es la típica foto de la Vía Láctea. Y en este caso ocupé una cámara súper compacta, que es esta que está aquí, pero que permite controles manuales. Ahí está. Entonces, con esta camarita, que si la comparamos con la anterior, es bastante diminuta, pero sin embargo, al tener los controles manuales, permite el poder realizar estas exposiciones largas y ajustar todos los parámetros que ya les había conversado. Y además, la otra particularidad es que acá ocupé una técnica que se llama stacking, o el apilado de imagen. Entonces, como es una cámara más pequeña, con un sensor que genera mucho ruido, que no es lo ideal como para hacer astrofotografía, lo que se hace es encuadrar la imagen, setear los parámetros a lo mejor que pueda capturar la cámara, y tomar varias imágenes sin mover la cámara. Uno la pone en el trípode, apunta y pone el disparador para que tome una secuencia de imágenes. En este caso fueron aproximadamente 8 capturas en forma secuencial. Estoy revisando acá los datos, son 25 segundos cada captura. Cada foto de 25 segundos, se tomaron 8 imágenes, y nuevamente, gracias al software que permite procesar las imágenes, en este caso Photoshop, hay algunos otros como Registax que también permiten hacer lo mismo. Se toman estas fotos y se apilan una sobre otra. El software las alinea. Hay partes de la imagen que se pierden, digamos, por el movimiento que se va registrando de los astros en el cielo, pero al apilar las imágenes yo puedo reducir el ruido y lograr una mejor definición, y poder procesar después esa imagen para recuperar, por ejemplo, los colores ahí donde está Eta Carinae. eh, Permite mejorar bastante la calidad de la imagen, y nuevamente, sin tener que invertir en una cámara o un lente súper caro, se puede lograr el resultado. Lo que sí, bueno, para este tipo de cosas tienen que realizarse en lugares que sean con poca contaminación lumínica. Las luces son el principal enemigo que tenemos
de la observación del cielo y también de la astrofotografía. Entonces, buscar lugares apartados de la contaminación lumínica para poder realizar estas exposiciones largas. Y después viene toda la técnica del procesado de las imágenes, poder reducir el ruido, resaltar un poquito los colores y lograr la imagen final. La Súper. siguiente. Ya, acá otra ¿Esta es? imagen súper diferente, también tomada ya en el sitio. Ahí se ve el cono del Licancabur al fondo. Esto fue el cometa 46P, que si puedes, Nico, hay un puntito verde que se ve ahí arriba hacia la izquierda, que es Ah, el... Ahí está. Ahí está ahí. el cometa 46P Virtanen, creo que era el nombre de ese cometa. Tenía varios nombres, cometa de la Navidad, porque se vio cerca de la Navidad. Eh, Sí, ese fue sí, como sí. hace 2 años. Entonces, acá también, con Stellarium, en esa fecha había luna allá en el... O sea, en esa época que estaba pasando el cometa había luna por esos días, me tocaba estar en el sitio. Con Stellarium logré encontrar un día en que ya se había escondido la luna y justo coincidió que hacia la derecha se ve Orión, a la izquierda está el cometa, que es el punto verde, y un poquito más abajo se ven las Pléyades también. Ahí todo encuadrado en la misma imagen y justo abajito de toda esa imagen se ve la punta del Licancabur. Acá esto es una sola imagen de 20 segundos, permitía al máximo de tiempo de exposición para no generar líneas y que todo quedara bien definido. Y el recurso acá que se ocupó fue subir la sensibilidad de la cámara, tratar de ocupar la máxima sensibilidad que me permitía la cámara y después en el procesado en el computador tratar de reducir un poco el ruido para que no quedaran distorsiones. Acá están preguntando, dice, ¿qué objetivo se utilizó para la foto? Acá fue una Nikon D600, una cámara full frame con un lente 20 milímetros, f2,8. Un lente bastante antiguo, los gran angulares, uno de los, digamos, más asequibles también que existe. No es un lente perfecto, pero porque tiene muchas distorsiones. Hay lentes que generan distorsiones en las estrellas que se empiezan a alargar, aunque el tiempo de exposición sea corto, en las orillas las estrellas se ven alargadas o se ven como platillos voladores. Eh, entonces, como es un lente antiguo, no tenía las correcciones para este tipo de fotografía, pero finalmente a la distancia que uno normalmente ve las imágenes, no se notan estas distorsiones. Ahora, si uno ya quisiera hacer un trabajo de ampliación muy grande o verlas con, digamos, el zoom al 100% de los 24 megapíxeles que tiene la imagen, sí se notan las distorsiones, pero en términos generales con esos lentes igual se puede hacer buenos trabajos. Acá dicen cuántas exposiciones se usaron, en este caso fue una sola exposición de 20 segundos, hizo 12.800 y una apertura de f4. Y creo que nos queda una imagen más para revisar. Sí, que es... Sí. Ya, acá. Esto es un trazo de estrella o un star trail y es lo que les hablaba al principio. Cuando uno hace una exposición demasiado larga, se empieza a registrar el movimiento aparente que tienen las estrellas en el cielo. Y en este caso tocó que tenía un lente que era demasiado
largo, por así decirlo, con una distancia focal demasiado larga, entonces no podía juntar la exposición que me permitía hacer ese lente era muy corta como para poder registrar las estrellas como puntos. Entonces, como dicen, cuando la vida te da limones hay que hacer limonada. Dije, bueno, voy a hacer una exposición larga y voy a registrar el trazo de las estrellas, y en este caso fueron hartas fotos, fueron 50 exposiciones. Para lograr que quede registrado el trazo ese, se usaron 50 fotos y cada foto de 30 segundos. Entonces, bastante tiempo la cámara ahí obturando, juntando. Eh, el ISO fue de 2000, la apertura F4, también con la cámara full frame. Entonces, después todas estas imágenes, nuevamente en la técnica del stacking o el apilado, se toman las 50 fotos, se colocan en Photoshop y lo que se hace acá es que como uno no cambia la posición de la cámara y, y el terreno permanece en la misma posición, siempre en las mismas capturas, lo que va agregando el software es cada puntito que se va generando uno tras otro en estas 50 imágenes hasta que queda la línea completa. Entonces, si uno pudiera ver en detalle, en estricto rigor, ahí no es una línea continua, sino que son 50 puntos que se fueron uniendo uno tras otro hasta formar la línea del trazo que dejan las estrellas. Por eso no están, hay unas partes donde no se ve perfectamente alineado, porque igual el software no es perfecto en el realizar el alineamiento. Si uno lo ve al 100% se ven unas pequeñas espacios. Así que Sí, se ve sí, como un poco sí, punteado, así como discontinuo. Si claro. uno lo Ahora, aplica. mientras más exposiciones uno realice, más se va reduciendo ese espaciado. También influye, por ejemplo, si hay alguna vibración cuando la cámara abre y cierra o levanta y baja el espejo, esas vibraciones también influyen cuando se están registrando estos puntos y a veces la cámara se mueve. Uno tiene que tener harto cuidado de no mover la cámara, de no pasar a llevar el trípode, a veces el viento también genera movimiento. Y acá, por ejemplo, se ve un efecto bien particular, es que las nubes se ven detrás de las estrellas. Si lo acercas un poquito ahí en la parte del medio, hay un trazo bien grueso de estrellas que se ve delante de las nubes. Entonces dice, ay, ¿cómo puede pasar eso? Bueno, es que en esos 50 exposiciones de 30 segundos son 25 minutos, probablemente media hora, porque entre exposición y exposición hay un tiempo de descanso de la cámara. En esa media hora las nubes con el viento fueron avanzando y hay parte donde se registró el trazo de estrella, después pasó la nube o viceversa. Entonces ahí también se generan estos efectos que son un poco llamativos. No sé si hay alguna pregunta o... Preguntan si se puede determinar la rotación de la Tierra con esa foto. eh, buena pregunta. No sé cómo. En estricto rigor, sí, pues, porque en el fondo, si sabéis cuántas fotos sacaste en cuánto tiempo, podéis Claro, saber la hay que rotación. saber el lugar también donde uno las tomó porque tenemos un polo norte celeste y un polo sur celeste. En el polo norte es re fácil ubicar la estrella que está en Polaris, o creo que se llama Polaris, claro, que es la que marca ahí Claro, exactamente. En el polo sur acá tenemos una estrella que apenas se ve, entonces igual cuesta también encontrar la orientación de ese polo sur celeste. claro, pero igual la dirección, por lo menos, de la Sí, rotación se la podéis determinar, pues, para qué lado rota la Tierra. Aunque, bueno, es como. Bueno, eso lo podéis sí, determinar con la puesta de sol sí, también. podría ser más fácil con eso. O la luna. O la luna, claro. Oye, Sergio, muchas gracias por todas estas explicaciones. Obviamente, déjame ver que no se nos haya pasado alguna pregunta.
Y si alguno tiene alguna pregunta por ahí que no se ha contestado, que la vuelva a reponer, porque a veces pasan tanto que uno no las ve. Eh, Preguntan dónde pueden limpiar lentes de cámara. Dice uno que tiene, la suya tiene una Eh, mancha. los, los lentes, Las manchas, ojo que las manchas pueden ser en el sí, lente sí, o en una el buena sensor. prueba para saber si es el lente o es el sensor de la cámara es, bueno, si uno tiene una lupa, dejar el sensor expuesto y mirar con la lupita, si es un punto bastante notorio, se debería ver con una lupa y una linterna. Y si no, es cambiar el lente, y si la mancha se mantiene en el mismo lugar, es el sensor el que está sucio. A veces también lo que pasa es que el visor de la cámara es el que está sucio, porque a veces la mancha uno la ve a través del visor, pero en las fotos después no se ve. Entonces también hay que determinar qué es lo que está sucio. Excelente. Daniel pregunta si sabemos de algún telescopio para iniciarse en astrofotografía que tenga Ya, GoPro. aquí el tema de los telescopios personalmente yo lo encuentro que es como bien complicado, porque he tenido la suerte de probar un telescopio que teníamos allá en el observatorio que era con este tipo de montura alta azimutal y también con uno de montura ecuatorial. Para astrofotografía se recomienda bastante el de montura ecuatorial porque es más fluido el movimiento de traqueo de las estrellas. Sin embargo, son difíciles de alinear, o personalmente yo lo encontré bastante difícil y un poco frustrante el tema del alineamiento. Entonces, la montura GoTo es más fácil, pero no es tan fino el movimiento o el seguimiento que realiza para las exposiciones muy largas. Si se quieren hacer tomas, por ejemplo, como de la Vía Láctea o algunos objetos que son más o menos prominentes en el cielo, sí pueden servir. Y hay unos Celestron que son bastante buenos. Hay también unos dispositivos de tracking que se montan encima del trípode y son un pequeño motorcito y lo que uno hace es colocar el trípode, colocar este tracker encima o el motor de seguimiento y después encima de ese motor uno instala la cámara con el lente común y corriente, no necesita un telescopio. Pero en ese caso también se pueden realizar ciertas capturas de algunos objetos para lo que es capturas de espacio profundo, cosas que requieran mucho tiempo de integración, mucha captura, tiene que ser una montura ecuatorial. Hay uno, perdón, los trackers, el Vixen Polaris es uno de los más conocidos y más confiables que yo he escuchado. Súper, súper, súper. Vamos a ver. Las fotos de lluvia de estrellas también necesitan muchas Sí, exposiciones. sí, porque es difícil pillar el momento en que se produce el destello cuando ingresa la partícula que genera este trazo en el cielo. Eh, Particularmente a mí me tocó una vez levantarme como a las 4 de la mañana para fotografiar las Oriónidas, que supuestamente era el pic de la lluvia con más de 100 estrellas por hora y creo que capturé como 5 o 6 en una hora. Así que es bastante tiempo que uno tiene que invertir en capturarla. Y lo otro es también cuando las lluvias se producen muy bajas respecto al horizonte, cuesta también encontrar el radial desde donde vienen estas lluvias estrellas fugaces y poder capturar una cantidad que sea más o menos notable. A veces uno ve también, cuando está en lugares muy oscuros, a veces ve Sí, estrellas fugaces, pero no pertenecen a la lluvia de estrellas fugaces que uno está buscando, sino que aparecen por otro lado del cielo. ya. ¿Y, cuál sería como un consejo, me imagino yo, para alguien que quisiera
ir a hacer una sesión de fotos de una lluvia de Lo estrellas? primero es chequear clima, si es que va a estar las condiciones atmosféricas más o menos adecuadas, que no esté nublado o que incluso no haya una pequeña cubierta de nubes que nos permita tomar buenas fotos. Lo segundo, que el radial de la lluvia de estrellas no esté muy cerca del horizonte, para que no tengamos obstrucción también, por ejemplo, con un cerro, árboles, lo que sea que pudiera haber en elevación que nos obstruya. Y tercero es que no toque con alguna fase de la luna ahí que nos toque justamente la luna cruzándose, ¿no? O incluso a veces cuando está saliendo o se está escondiendo la luna, es muy difícil pillar lluvia de estrellas fugaces porque las exposiciones que uno hace son largas para poder tener más chance de capturar un trazo de las estrellas. Entonces cuando hay luna se Claro, quema la imagen, se satura el sensor y al final te queda todo blanco, no se logra ese contraste entre el cielo oscuro y que genera la estrella fugaz. Entonces, ya, planificación. súper. Todo pasa principalmente por tener una buena planificación y a veces uno en la planificación se da cuenta de que no hay muchas posibilidades y es mejor abortar porque generalmente estos eventos son en la madrugada. Los mejores periodos a veces son entre las 3 4 de la mañana, entonces estar ahí muerto de frío y no tener, por ejemplo, el cielo cubierto, que uno se dio cuenta ahí recién de que está la luna, es como bien frustrante. Pregunta Yerko si se puede verificar las características de la estrella, como su temperatura y su atmósfera y demás cosas con la cámara. Con una cámara lo desconozco. Mm. Sí, quizás por el Difícil, ¿no? brillo, Sí, hay estrellas que tienen un tono más azulado, otras más rojizo, pero es que no se logra realmente con el detalle, con una fotografía de campo amplio. Quizás con una toma con telescopio, ahí ya se pueden hacer claro, análisis más profundos. Porque de hecho incluso la gente que realiza astrofotografía de espacio profundo tiene cámaras dedicadas que van enfriadas, con filtros de colores y se hacen periodos de integración muy largos, con monturas de seguimiento por horas. Incluso conozco un astrofotógrafo, José Joaquín Pérez, que él realiza fotos que se demora días en poder capturar todos los filtros que tiene el sensor de las cámaras. Entonces, con ese nivel de equipamiento, sí. Con una cámara lo veo difícil. ya, ya. Súper. Oye, yo creo que vamos a ir terminando ya. Agradecer a Sergio y a los amigos y amigas que se conectaron hoy día con nosotros. Vamos a estar haciendo más actividades como siempre durante todo este tiempo para que nos vayan siguiendo en redes sociales y vayan viendo los distintos eventos en vivo. No sé si Sergio quiere decir algo para Bueno, despedir. dar las gracias a todos los que se conectaron, también por la participación en las preguntas. Si quedan más preguntas, las pueden ir dejando ahí cuando suban el video a la cuenta del observatorio, o si no, también por mensaje directo me pueden mandar ahí al Instagram y les puedo ir respondiendo dentro de lo que esté en mi conocimiento. O si no, también guiarlos con, digamos, en qué parte pueden averiguar la información si es que no la manejo. Claro. Oye, acá una última pregunta que entró directamente, que ¿cómo haces para que el suelo quede iluminado cuando haces fotos de larga Es exposición? que a veces pasa de que hay luna, pero en alguna fase así como muy, muy tenue. Entonces, igual, a pesar de que es muy poca luz, cuando uno hace una exposición muy larga, se logra el efecto como el del Star Trail que se vio al final. Chuta, Pablito pregunta qué hace si se le quedó la cámara en el cerro. Tenéis que pedirle al equipo de Claro, si Kevney la a pueden ver si se rescatar. la pueden hacer llegar. Ánimo, Pablito, ahí. Aguante.
Ya, pues, Ya, Nico. Sergio, con Listo. eso terminamos. Saludos. Un abrazo, muchas gracias Chao. a todos. Chao, chao. Quédense en casa, quédense, Cuídense. manténganse sanos y salvos. Chao, chao, cuídense.